Firmen antes de empezar que me están escuchando bien allá en Cali. Sí, doctor, se le escucha. Buenos días, doctor. Sí, se le escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, se ha hecho la convocatoria por parte de la organización sindical de ASIEBA para compartir con ustedes en esta reunión dos temas de especial interés. El primero de ellos que vamos a abordar ahorita tiene que ver con algunos cambios que hay en materia pensional, especialmente para las mujeres y pues también aplicable algunas para algunos hombres, estos beneficios que vamos a comentar. Entonces, voy a tratar de compartir un momentico la presentación de tal manera que ustedes puedan seguir allí la información. Listo, me confirman allí si están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, los comentarios que quiero hacer sobre la pensión de vejez de las mujeres docentes se sustentan en lo siguiente. El punto de partida es la Ley 33 de 1985, donde se estableció que las mujeres docentes se pensionarían con 55 años de edad, que el tiempo de servicio serían 20 años y el monto de la pensión sería el 75% del ingreso base de liquidación, que sería el promedio del último año. Esa regla se estaba aplicando a las docentes mujeres, bueno, también a los hombres, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 exceptúa a los maestros, o sea, dijo que al magisterio no se le aplicaba esa reforma. Sin embargo, a través de la Ley 812 de 2003, se señaló que los docentes que se vincularan a partir de esa disposición, o sea, a partir de junio 26 del 2003, se pensionarían de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 del 93 y la Ley 797 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del 2003. Entonces, quiere decir esto que quedaron divididas las profesoras en dos grupos. Las que ingresaron antes del 26 de junio del 2003, que se pensionarían con 20 años de servicio, 55 años de edad, y cuya pensión sería el 75% del último año. Y las que ingresaron a partir de esa fecha, del 26 de junio del 2003, que se pensionarían ya no con 55, sino con 57 años de edad, y que necesitarían 1.300 semanas, que fue lo que se estableció aquí en la Ley 797 de 2003. O sea que pasaron de 20 años a 1.300 semanas. Bajo este régimen, la Corte Constitucional en la sentencia C-197 del 2023 declaró la inexequibilidad de unas disposiciones de la Ley 797 de 2003 y en resumen, lo que dice esta sentencia es que a las mujeres no se les podía subir de 1.000 a 1.300 semanas. O sea que se violaba la Constitución al incrementarles a las mujeres esas 300 semanas, porque las condiciones laborales de las mujeres que al mismo tiempo cumplen la función biológica de ser madre no son las mismas que las de los hombres. Entonces, en esta sentencia, la Corte señaló que el gobierno y el Congreso de la República deberían trabajar de la mano para que a más tardar el 31 de diciembre del 2025 hubiese una ley, una reforma pensional que redujera las semanas de cotización de las mujeres, primero 50 semanas, que sería para el año 2026. O sea, a partir del 1 de enero del 2026 ya no serían 1.300, sino 1.250. Y a partir de aquí cada año, o sea, en el 2027,
se bajarían 25 semanas, ya serían 1.225, 2028 1.200, hasta llegar al 2036 cuando serán solo 1.000 semanas, 1.000 semanas. Entonces, para este año 2026 son 1.250 semanas. Entonces, ¿por qué traemos este tema? Porque profesores y profesoras que hayan trabajado en el sector privado y que hayan entrado al magisterio después del 26 de junio del 2003, ya pueden solicitar su pensión, ya no necesitan 1.300 semanas. Con 1.250 ya pueden solicitar la pensión y tienen derecho a seguir trabajando hasta que cumplan la edad de retiro forzoso. Este argumento de que tienen derecho a seguir trabajando hasta alcanzar la edad de retiro forzoso está sustentado en una sentencia del Consejo de Estado del 18 de abril del 2024. Para resumir, ¿qué dijo el Consejo de Estado en esta sentencia? Que los profesores y profesoras que estén afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se pueden pensionar, así sean del 1278, no importa cuál sea el régimen, se pueden pensionar y continuar en el servicio, o sea, no están obligados a retirarse cuando se les reconozca la pensión. ¿En qué se sustentó esto? En el artículo 279 de la ley 100, que fue el que exceptuó al magisterio de ese régimen de la ley 100. Entonces, ese artículo dijo que, que el magisterio se exceptúa de la aplicación de la ley 100 y que para el magisterio las prestaciones seguirán siendo compatibles con cualquier otra obligación. O sea que los que se pensionen por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio pueden seguir trabajando hasta la edad de retiro forzoso. Entonces, con base en esto, el Consejo de Estado ordenó que a esa profesora le pagaran la pensión y que siguiera trabajando hasta los 70 años. O sea que todo maestro que se pensione en el Fondo de Prestaciones del Magisterio tiene derecho a seguir trabajando, a cobrar la pensión y a seguir trabajando hasta los 70 años. Entonces, ¿qué es lo nuevo hoy de lo que hemos compartido? Pues que ya las mujeres, las que entraron después de junio del 2003, ya no tienen que esperar hasta completar 1.300 semanas. Profesoras, con 1.250 semanas entre el sector privado y el sector público, ya a los 57 años pueden pedir la pensión y seguir trabajando. Entonces, ese era el tema pues, que queríamos compartir, socializar. Aplica también para los hombres, pero los hombres sí van a necesitar las 1.300 semanas. O sea, los profesores hombres que vienen del sector privado y que ingresaron al magisterio después de junio del 2003, también tienen derecho a los 57 años a reclamar la pensión y seguir trabajando hasta los 70 años. Entonces, es una invitación a los que estén en esta situación para que, si a bien lo tienen, se acerquen, agenden una cita con el equipo jurídico de ASIEVA, los fines de semana que estamos atendiendo entre jueves y viernes, y nosotros le ayudamos a hacer todo el trámite de la pensión. Si llegaren a negarle la pensión, entonces ya nosotros iniciaríamos el trámite del proceso. Pero creemos que con estos pronunciamientos, pues basta radicar por el humano en línea la solicitud y sobre todo las profesoras de 1.250 semanas no van a tener problema para el reconocimiento de su pensión. Entonces, esta fue la motivación que tuvimos para traer este tema, pues para advertir, para invitar a que la gente revise su situación, porque habrá muchas, sobre todo mujeres, que no se hayan dado cuenta que ya pueden reclamar con 1.250 semanas entre el sector privado y el sector público la pensión si ya cuentan con los 57 años de edad. Esa sería la primera parte. Digamos, voy a dejar de compartir un momentico, ya volvemos con ya en un ratico compartimos nuevamente la presentación y entonces la segunda parte del tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con el decreto 3020 del 2022, que es
del 2002, perdón, el decreto 3020 del 2002, que es la norma que reglamentó los aspectos, digamos, como técnicos para determinar la vinculación del personal directivo docente y administrativo de las instituciones de educación pública bajo el modelo de la ley 715 de 2001, conocida como el Sistema General de Participaciones. ¿Por qué se ha traído este tema? Pues porque hemos escuchado quejas y amenazas, sobre todo en la ciudad de Cali, de profesores que han escuchado o se les ha advertido que por la reducción del número de estudiantes en los colegios posiblemente pues van a ser trasladados y también existe el riesgo de que se trabaje en la supresión de algunos cargos en razón a ese tema técnico, digámoslo, de la tasa de estudiantes o la cantidad de estudiantes por institución educativa. Entonces, por eso, pues, lo que se pretendía era que en esta jornada compartiéramos con ustedes, pues, los aspectos más importantes de esta disposición y de las complementarias a la misma. Entonces, para hacer esta presentación voy a volver a compartir con ustedes, de tal manera que al terminar esto, pues la idea es no solamente que yo les haga la exposición, sino teniendo en cuenta pues que se ha previsto que compartamos con ustedes en esta reunión inicialmente por 1 hora, pues quiero ir un poco rápido, digamos, y tratar de aprovechar de la mejor forma posible el tiempo escuchándolos a ustedes. O sea, es compartir, por ejemplo, ya compartimos lo de las pensiones, entonces si tienen inquietudes, pues creo que hay que dedicarle más tiempo a eso para enriquecer, digamos, esta conversación, porque no estaría bien gastar las 2 horas, la hora, perdón, que se ha previsto en la exposición y que no podamos conversar con ustedes, que pues lo que más enriquece este espacio. Entonces voy a volver a compartir para pasar al tema del decreto, lo que he programado para compartirles a ustedes. Hay un fundamento normativo que sustenta la promulgación de ese decreto y es el siguiente. Bueno, primero tenemos la ley 115, que fue el antecedente de la ley 715, o sea, fue la primera disposición que en materia de educación se promulgó después de la Constitución de 1991 para reglamentar la educación estatal. Después de la ley 115, tenemos la 715 del 2001. En esa ley 715 del 2001, que es la que desarrolla lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones para la Educación, tenemos las siguientes competencias del artículo 5º, que están relacionadas con el tema del decreto 3020. Dice que es competencia de la nación. Aquí lo que hace la 715 es dividir lo que pues todos conocemos, pero vale la pena reiterarlo, que lo que hizo la 715 fue establecer el Sistema General de Participaciones en el cual los departamentos y los municipios que sean certificados en educación, entonces van a recibir de la nación los recursos a través de ese sistema de participación, los recursos, y ellos se encargarán de hacer toda la administración de la educación. Pero entonces hay como un vínculo con la nación en tanto que este mismo artículo dice cuáles son las competencias de la nación en materia de educación. Hay como todo un control, sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos. Entonces, dice que el artículo 5º, que entre otras competencias de la nación son las siguientes que queremos enfatizar. Dice el numeral 14, fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, estándares y tasa de asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. Este aspecto es importante, porque se deben fijar parámetros técnicos para la prestación de servicio, pero no debe ser, digamos, que el aspecto técnico lo único que se tenga en cuenta, sino lo que me parece a mí más importante es las particularidades de cada región. O sea, hay regiones apartadas, hay regiones de difícil acceso, donde posiblemente la tasa que se pueda manejar en una zona urbana o en una zona rural cercana a la ciudad no sea la misma que en esas zonas
incluso donde los muchachos, los jóvenes, los campesinos están en medio del conflicto. Entonces, las particularidades de cada región deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar estos parámetros técnicos para determinar las condiciones de prestación del servicio. El numeral 16 dice determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docentes administrativas de los planteles educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes a alumnos por docente, alumnos por directivo y alumnos por administrativo, entre otros. O sea, una relación técnica o proporcional de tantos docentes, de acuerdo al número de estudiantes, cuántos docentes se necesitan, cuántos directivos, cuántos administrativos de la educación. Entonces, esa competencia la tiene la nación. Se establece el mecanismo de que en caso de ser necesaria la creación, fusión o supresión o conversión de empleos que demande la organización de personal de la educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el procedimiento que señala el gobierno nacional. Es un trámite que tienen que hacer ellos para tener casi que el aval y la autorización del Ministerio de Educación para realizar estos cambios. Realizar las acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones. O sea, hay que mejorar la administración de esos recursos, pero pensando siempre en que la prestación del servicio se mejore. Y el artículo 21 habla de un límite al crecimiento de los costos, que los departamentos, distritos y municipios no podrán autorizar plantas de personal docente o administrativo que superen el monto de los recursos de esto, o sea, los recursos que se le han asignado al ente territorial. En caso de que los vaya a superar, pues lógico, tendrá que gestionar ante el Ministerio de Educación ese incremento en el presupuesto para poder hacer ese cambio, esa modificación. Se promulgó el decreto 1850 que al principio de año estuvimos trabajando por los problemas que había con las jornadas en algunas instituciones pues donde los rectores ni siquiera proferían un acto administrativo determinando cuál iba a ser la jornada de los profesores para que se pudiera controvertir si estábamos de acuerdo o no con esta jornada escolar. Entonces este decreto es el que establece los parámetros para que el rector cada año fije cómo va a ser la jornada, siguiendo por supuesto las disposiciones reglamentarias de los profesores, si son de preescolar, si son de primaria o si son de secundaria. Entonces, este decreto reglamenta todo lo que tiene que ver con esa jornada y los criterios que deben tener los rectores a la hora de establecer la jornada y los horarios de los docentes. Entonces, ahora sí, el decreto 3020, del que ya hemos hecho mención, ahí no me detengo. También se promulgó el decreto 1494 de 2005, que reglamenta los procedimientos para realizar modificaciones a la planta. O sea, cuando en un municipio o en un departamento se quiere hacer modificaciones a la planta, hay un procedimiento y este es el decreto que establece ese procedimiento. Entonces, los criterios y parámetros para la organización de las plantas. Estos son los que debemos tener en cuenta. Yo esta presentación la voy a dejar en manos de los directivos de ASIEBA, de tal manera que sirva de guía de referencia para los temas que estamos tratando. También quiero anunciar desde ahora que la idea es que a partir de este conversatorio de hoy, ojalá este fin de semana, el viernes, que nos encontremos en ASIEBA para la atención de los docentes, organicemos un plan de acción respecto a esta temática de las plantas de personal de los colegios, de tal manera que como sindicato empecemos a trabajar para garantizar que no vayan a tener problemas los afiliados a ASIEBA, los docentes afiliados, pues a partir de la famosa circular 44 del 2023, que pretendía ser un instrumento de garantía de los derechos de los profesores para que no fueran a ser víctimas de discriminación, de atropello, en materia de traslados
y pues que al parecer la circular no está produciendo efecto porque lo que está sucediendo es todo lo contrario, pues que a los profesores, algunos los han trasladado, otros los están amenazando con que los van a entregar sin que se cumpla con lo que pactó FECODE con el ministerio, que fue el origen de la famosa circular 44 del 2023. Entonces, aquí tenemos esos criterios establecidos que se pueden resumir en estas tablitas que comparto con ustedes. Dice, asignación académica para docentes de preescolar debe ser 20 horas semanales, la asignación académica para docentes de primaria 25 horas semanales y para docentes de básica, secundaria y media 22 horas. Un rector por institución educativa y donde son centros educativos rurales, un director por centro. Coordinadores, entonces dependiendo de la cantidad de estudiantes que se atiendan en el colegio, así serán los coordinadores. Entonces, si son menos, si son de 500, entre 500 y 900 estudiantes, hay un coordinador. A partir de 900 tendríamos 2 coordinadores. Así pues ustedes, aquí no voy a leer todo, sino que lo que quiero es que sepan que entre más estudiantes, pues se determina el número de coordinadores que tiene la institución. Si atiende jornada nocturna, podrá tener un coordinador, deberá tener un coordinador adicional, y si tiene más de 5 sedes, también tendrá un coordinador adicional. El promedio territorial de alumnos por docente. En zona urbana, el promedio que se fija es 32 estudiantes por docente. Y en zona rural, 22 estudiantes por docente. La relación docente-grupo en preescolar y básica primaria, un docente por grupo. En básica y secundaria, 1.36 docentes por grupo. Y en media técnica, 1.7 docentes por grupo. Y la relación el promedio mínima por nivel educativo y zona que se fija en el decreto es la siguiente. Dice preescolar, en zona urbana 25, en zona rural 20, alumnos por docente 25 y 20. Primaria en zona urbana 35, en zona rural 25, secundaria y media 30-20 y media técnica 24 y 16. Pues esta es la información técnica con la cual debemos trabajar como organización sindical para la discusión. Insisto, recordemos que la ley 715 dijo pues que esto no, o sea, que son unos criterios técnicos, pero que deben atender a las condiciones de cada región, pues que no son las mismas, y es sobre lo que debemos nosotros, digamos, organizarnos. Pensaría yo o sugeriría que después de la reunión del viernes pensemos en integrar una especie de comisión de ASIEVA que esté pendiente de este tema, pues en la que participemos lógicamente los abogados, para acompañar a los profesores que tengan problemas en sus instituciones con este tema de la aplicación del 30-20 y las circulares del Ministerio de Educación. En últimas, pues nuestro deber es trabajar por defender la estabilidad laboral de los profesores, que no sean víctimas de discriminación, que si se tiene que dar un traslado o cualquier situación con uno de nuestros afiliados, pues eso sea objetivo y no, como hemos visto en muchos casos, discriminatorios, especialmente cuando hay algunas diferencias de nuestros afiliados con los directivos docentes de las instituciones, respecto de los cuales pues tenemos muchos casos, digamos, en discusión, en revisión algunos, y pues un tema que vale la pena comentar para, digamos, tratar de cerrar la parte de mi intervención y a partir de allí darle la palabra a ustedes para que podamos, si tienen preguntas, intervenciones o comentarios, podamos seguir dialogando los minutos que nos quedan de esta intervención. El tema adicional que quería poner allí como coda de esta intervención es que vemos con preocupación en el equipo jurídico los temas de acoso laboral, casos de acusaciones contra los profesores,
porque si bien es cierto, pues se trata de un instrumento jurídico que se ha adoptado para proteger especialmente a los estudiantes, pues se ha convertido en algunos casos que hemos conocido en el generador de problemas mucho más graves, especialmente con profesores a quienes por diferentes razones aparecen abriéndoles procesos disciplinarios sin pruebas. Entonces, a un profesor que lo acusan, por ejemplo, de una situación con una alumna, pero no hay ninguna prueba en contra del profesor y lo primero que hacen es suspender al profesor, lo suspenden, lo mandan para la casa, le siguen pagando, pero el profesor queda como en el aire porque lo único que puede suceder es que el rector, si a bien lo tiene, le envía al profesor actividades laborales para que realice desde la casa algunas actividades. Entonces, hasta que no se resuelva el problema disciplinario y penal, al profesor no lo regresan al aula. Eso está bien, nos parece, cuando haya pruebas que por lo menos insinúen que el profesor puede estar comprometido en una responsabilidad, pero no puede ser que con cualquier queja sin prueba alguna al profesor, permítame la expresión, lo saquen de circulación, porque es que pues eso termina haciéndole daño a la educación, porque tenemos un profesor en la casa, le siguen pagando el salario, le siguen pagando las prestaciones, pero no está prestando el servicio. Entonces, otro profesor tiene que cumplir sus funciones en el aula y el profesor está en la casa esperando que lo investiguen. Hay profesores que llevan 2 años, no le resuelven las investigaciones y siguen en la casa. Entonces, esto termina afectando en la parte emocional, en la parte psicológica al profesor, y tenemos profesores ya en manos de psiquiatras porque por una situación que no entiende el profesor por qué le presentaron esa queja, le hicieron ese montaje, pues termina padeciendo una verdadera tragedia. Entonces, este tema creemos y hemos compartido con la Junta Directiva de ASIEVA que amerita que le saquemos un tiempo para trabajar con los profesores, para advertir, para hacer recomendaciones de cuidados que se deben tener, porque vivimos tiempos donde una queja inventada puede sacar de circulación a un profesor y llevarlo a situaciones pues familiares catastróficas como algunas de las que hemos conocido. Bien, entonces yo voy a dejar allí en la parte de mi intervención inicial para que en torno a estos temas que he compartido con ustedes, si hay preguntas o comentarios, pues tratar de resolverlos con ustedes, reiterando que este fin de semana nos proponemos el viernes en la tarde, en la reunión en el sindicato, estructurar una ruta o un plan de acción, digámoslo, para acompañar a los profesores en las instituciones donde tengan problemas con la aplicación del 30-20, de tal manera que se cumplan las garantías que FECODE pactó con el Ministerio de Educación Nacional en esta materia. Entonces, a ver, para que los directivos me ayuden, si de pronto hay intervenciones, alguien quiere hacer algún comentario, presentar algún caso, hacer una consulta, bueno, tienen la palabra ustedes, profesores, que pues es lo más importante en esta reunión. Gracias, Harold. Buenos días, doctor Harold. Hola, buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Tengo varias preguntas. La primera es... Perdón un segundito, profesor. La primera pregunta. Nos está generando un retorno. Pero... Sí, ¿que me voy allá? A ver, hazle a ver si ya se... Ahí, ¿Allí? ahí está ¿Aló? bien, sí. Ahí está bien, profesor, siga. No, se cerró el micrófono. Está bien. Ahí está bien, profesor, lo escucho, está bien. Bueno, voy a hacer la pregunta.
Lo estoy escuchando. Cuando a las profesoras, Harold, por favor, cerrar el micrófono. por favor, para cerrar el que micrófono. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. Si la profesora se pensiona a los 55, tiene 1.250 semanas y sigue trabajando de aquí a que cumpla los 70 años, en esa continuidad hay 780 semanas. La pregunta es, ¿hay un recálculo pensional por esas 780 semanas? Esa es una pregunta. Bueno, cierre un momentito el micrófono, profesor, para que no se me den el retorno. Y ahorita lo abre otra vez cuando yo termine de responderle. Eso. Entonces, un detalle. Con 55 años van profesores y profesoras que hayan ingresado antes del 26 de junio del 2003. Van con 55. O sea, ya para las 1.250 semanas, hombres y mujeres necesitan 57 años. Entonces, la mujer que tiene 57 años, 1.250 semanas hoy entre público y privado, esa mujer entonces reclama su pensión hoy. Esa pensión se la van a calcular con el promedio de los últimos 10 años. Ya no es el último año, sino el promedio de los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de la edad de los 57 años. Entonces, con ese promedio de los 10 años, le reconocen la pensión, sigue trabajando, sigue cotizando y cobrando la pensión, y al llegar a los 70 años, le van a recalcular la pensión con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, o sea, de los 60 a los 70. Con ese promedio le recalculan y le reconocen la pensión. Entonces, sí hay derecho a la reliquidación, pero al final, al momento del retiro de la profesora. Ahora sí, entonces voy a cerrar el micrófono, profesor, para que haga la siguiente pregunta. Otra pregunta. En la ley 100 aparece que por cada año, después de las 1.300 semanas o 25 años, el porcentaje que de pensión sustitutiva suma 1.5 por cada año. Eso quiere decir que en los 10 años habría 15 puntos más a ese porcentaje con el cual se liquidan, suponiendo que son las 1.250 semanas con 1.300. Y lo segundo es que también aparece allí en la ley 100 que por cada millón de salario se disminuye ese porcentaje 0.5. ¿Cómo queda allí la liquidación con esos dos? Sí, profesor. Entonces, el tope máximo de la pensión para los profesores de 57 años será el 80%. O sea, ninguna pensión va a ser más del 80%. Y la pensión se supone que empezaría en el 65% para el que gane el mínimo, pero si un profesor gana 2 salarios mínimos será 64.5, si gana 3 será 64, y así, entre más salarios mínimos gane, más bajita será la pensión. Pero en el caso que usted nos está poniendo en consideración, pues yo casi que generalizaría diciendo que el profesor que llegue a los 70 años le toca el 80%. Si la pensión, el tope máximo es el 80, claro, si el profesor sigue trabajando hasta los 70, es seguro, no hay que hacer cuentas, que cuando le reliquiden ya le van a dar ese el 80% de esa reliquidación de la pensión. ¿Sí? 1.800 semanas son 35 años. Así es. Pero hay profesores que pueden tener 37, 40. ¿Cómo queda allí entonces ese 80%? ¿Hay Sí, alguna o sea, norma que no, del posibilite ese 80% recálculo? no pasa. Del 80% no se puede pasar, es el tope máximo. O sea, a ningún profesor le van a dar más del 80% del promedio en la pensión. Ese es el tope máximo y se liquidaría con el promedio de los últimos 10 años.
Si hay otra intervención. Sí, tenemos otra. Muy buenos días, doctor. Recibo un cordial saludo. Una Buenos días. preguntita. Un docente del 2277 que se puede trasladar o lo pueden trasladar por necesidad del servicio. Una, sabiendo que él en el decreto aparece, nómbrese en tal parte, dirección, ciudad, perdón, colegio y departamento. Esas son las dos preguntas que les tengo. Y la tercera, si un docente está en estos momentos, lo que le entiendo, el contexto es de que al pasar del 278 al pasar al 2277, ¿por qué no le liquidan con el último año el 75% de la pensión o le reliquidan cuando llegue a los 70? Bueno, entonces la primera pregunta tiene que ver con el traslado. Entonces, el traslado del docente puede ser ordinario si el mismo profesor está interesado en trasladarse, pues, por cualquier razón de su interés. Entonces, hay un procedimiento que el docente solicita ese traslado ordinario, por incluso puede ser de una ciudad a otra. Bueno, el otro es por razones del servicio. El traslado por razones del servicio, pues es cuando hay un ejemplo que no lo necesitan en la institución y hay otra institución donde se requiere un profesor de su especialidad. Ese sería un ejemplo de traslado por razones del servicio. Y pues también hay traslado por salud del docente. Ese es un traslado especial cuando al profesor se requiere para que siga un tratamiento por el clima, por diferentes razones. También hay traslado por salud y hay un traslado pues que ha sido muy controversial para nosotros, que es un traslado por convivencia. O sea, esto es excepcional y obedece a cuando pues hay problemas de convivencia con el profesor y lo que se decide es resolver ese problema trasladando al profesor. ¿Por qué decimos que para nosotros es controversial y no, pues lo hemos discutido mucho? Porque si, entre comillas, un profesor tiene problemas de convivencia, pues si eso es cierto, al trasladar al profesor simplemente se está trasladando el problema a la otra institución, no se está resolviendo el problema. Entonces, si la conclusión es que el problema es de convivencia, pues hay que resolver ese problema de convivencia, pero no trasladando el problema para otra institución. Lo correcto es que se resuelvan esas diferencias que generan la afectación de la convivencia sin mover al profesor, pero hay secretarías de educación que el mecanismo más fácil es ese traslado. Todos esos traslados los podemos discutir a través de los recursos. Cuando ustedes como profesores no estén de acuerdo con el traslado que le están haciendo, acudan al equipo jurídico de ASIEVA que nosotros los apoyamos para discutir, para controvertir, y si nos toca demandar, demandamos el traslado si no estamos de acuerdo. En este momento tenemos un profesor que vamos a demandar porque no estamos de acuerdo con la forma como lo trasladaron, aparentemente pues por tema de convivencia. En el otro caso, el tema de la pensión es lo siguiente, frente a ese tema, miren, profesores, los profesores que fueron docentes, así sea por contrato de prestación de servicios, que hayan sido docentes, aunque sea un día antes del 26 de junio del 2003, no importa si están en el 1278, no importa si están en el 2277, esos profesores se pensionan con el 75% del último año. 75% del último año, 55 años de edad y 20 años de servicio. No importa si están en, insisto, en 278 o en 2277. Ya los profesores que fueron docentes oficiales por primera vez después del 26 de junio son los que van a necesitar 57 años, las 1.250 o 1.300 semanas si es mujer o es hombre, y a quienes la pensión sí se las van a liquidar con el promedio de los últimos 10 años, que es lo que dice la ley 100. Entonces, allí no se tiene en cuenta si no se considera ni se tiene en cuenta si es 278 o 2277. El criterio es si fue maestro o no lo fue antes del 26 de junio del 2003. Eso sería, si hay otra
otra pregunta u otro comentario. Bueno, vamos con la otra, Harold. Hola. Ok. Compañeros y señor Mosquera, buenos días. Quería consultar que en estos días nos llegó un mensaje de rectoría solicitando que le indiquemos modo, lugar y tiempo donde vamos a realizar las 2 horas autónomas que tenemos pues por asignadas, por así decirlo. Entonces quisiera pues como claridad de eso. Gracias. Bueno, ese es uno, profesor, de los temas que tenemos también controversia, porque consideramos nosotros que no deben imponerles a ustedes que en esas 2 horas deban estar en un lugar y en determinada actividad, pero yo le propondría, ya que usted tiene ese caso particular, o los que tengan ese caso particular, que así sea. Si no pueden ir, por ejemplo, el viernes, si este viernes no pueden ir, entonces agenden una cita virtual o telefónica, como ustedes quieran, para que nos presenten el requerimiento, para que le contestemos al rector y hagamos el acompañamiento hasta que eso se define en condiciones satisfactorias para ustedes. Nosotros creemos que el rector no tiene competencia para hacerles esa imposición, digámoslo así, o ese requerimiento, pero entonces eso hay que discutirlo desde el derecho con el rector. Entonces, si ustedes tienen ese requerimiento pendiente, si está pendiente eso, entonces yo les sugiero, profesor, que agéndese para el próximo viernes, porque ya hemos tenido con otros profesores situaciones similares y la solución es esa, dar una respuesta jurídica al requerimiento, pues para que se supere esa situación en la institución y no se vuelva a repetir. Pero no tiene el rector la competencia para exigir eso. Otra pregunta, Harold. Pero no, aquí yo te tengo. Buenos días, señor Harold. Disculpe, usted mencionó la experiencia del decreto 1850 sobre la jornada laboral, pero no mencionó lo referente al 0277 del 2025, que también hace referencia o digamos que trata de ser más claro respecto a que la jornada laboral docente exige sí o sí las 6 horas de permanencia y de ahí no puede pasar. En este sentido, quisiera consultarle de pronto dentro de su experiencia legal o de este tipo de contextos. Resulta que las instituciones educativas en Cali, la mayoría han asumido la jornada única. Y la jornada única implica o está planteando que los docentes nos quedamos un tiempo más en la institución educativa con niños. Entiéndase que el decreto 1850 nos dice que si es de preescolar 20 horas, que si es primaria 25 y que si es bachillerato, pues la media y la demás, 22 horas. Pero sí o sí tenemos que permanecer las 6 horas diarias. Sin embargo, cuando nos dicen o la institución educativa nos ha impuesto la jornada única, porque se generaliza y sí o sí me toca asumirla, aparentemente, me estoy quedando 7 horas en la institución educativa, sí. Y eso ya iría en detrimento de lo que implica el decreto que se emitió el año pasado. La pregunta también viene porque hay muchos docentes que asumen esa jornada única para tomar la hora extra. Esa hora extra que nos están diciendo que nos están pagando, ¿estaría siendo sobrecarga al hacerla en 7 horas? Es mi pregunta, porque como mi jornada legal es 5 horas con niños, hablo en mi caso que soy de primaria, si yo asumo la hora extra, la tomo en la 6ª hora, que es de permanencia, porque el decreto 0277 del 2025
dice que por ninguna circunstancia los docentes pueden pasar más de 6 horas en la institución educativa. Y esto al lugar con lo que planteaba nuestro compañero, que esas 2 horas restantes tenemos derecho a ejercerlas fuera de la institución educativa para planeación, para adelantar todo el proceso pedagógico. Quisiera que usted nos asesorara en ese respecto para que ASIEVA pudiera tener un criterio de unidad para pelearse esto que creemos algunos nos está sobrecargando laboralmente al imponernos más de las 6 horas de permanencia en la institución educativa, y cómo se trataría esto respecto a si se asume o no esa hora extra, porque para algunos docentes les parecerá muy importante esa pequeña remuneración de la hora, pero a veces respecto a la salud creo que no compensa. Bueno, profesor, si usted casi que usted mismo ha dado la respuesta, lo que nos corresponde reclamar es que debe ser reconocida y remunerada como hora extra. Ahora bien, ¿por qué es positivo o por qué puede ser positivo para un profesor tener la posibilidad de el reconocimiento de esa hora extra? Estábamos hablando ahora de que hay profesores cuya pensión se liquida con el promedio del último año. Entonces, que son los profesores que se pensionan a los 55 años y las profesoras. Entonces, pensemos en una profesora que cumplió los 54 años y que empieza de ese día que cumplió los 54 años hasta el día en que cumpla los 55 a determinar el promedio con el cual le van a reconocer su pensión de jubilación hasta los 70 años. Entonces piensen ustedes o pónganse todos en los zapatos de ese profesor o esa profesora, y si le preguntan, ¿usted está interesado o interesada en trabajar esa hora extra, que se le remunere esa hora extra o que se la liberemos? El consejo mío sería, profesora, profesor, si usted de los 54 a los 55 años trabaja horas extras, esa o las que le asignen, ese promedio de horas extras que usted haga en el año incrementará en un 75% de ese valor su pensión por el resto de la vida. O sea, no solamente de los 55 a los 70, sino será factor de pensión para cuando usted se retire al final. Entonces, simplemente con eso, respondiendo al profesor, claro, hay que reclamarlo como hora extra, pero adicionalmente hay profesores a los que la recomendación sería, si ustedes pueden trabajar horas extras, si hay esa opción y tienen energía para hacerlo, háganlo, porque con eso van a mejorar su pensión. Quienes se van a pensionar a los 57 les van a liquidar con el promedio de los 10 años. Luego, entonces, si el profesor tiene la posibilidad física, si la salud se lo permite, si el estado, digamos, físico se lo permite, pues en esos 10 años, que en el caso de la mujer y hombre sería de los 47 a los 57, los que puedan trabajar horas extras, nuestra recomendación es trabájenlas, porque esas horas extras van a representar el resto de su vida una mejor pensión. Quienes no puedan hacerlo, tenemos que desde el sindicato reclamar y defender que no les puedan obligar, que el trabajo extra no sea obligatorio para nadie, que sea un trabajo discrecional, el que quiera hacerlo lo haga, y el que no, pues que tendrá diferentes razones, pues que se le permita se le respete esa decisión de que si no puede o no quiere hacer esas horas extras, no las haga, que sería lo correcto. Las horas extras no debe ser una obligación, sino una decisión discrecional del profesor. ¿Por qué razón? Pues porque bien pueden vincular recogiendo esas horas extras a otros profesores. O sea, si nadie hace horas extras, pues esas necesidades hay que suplirlas es vinculando a otro docente, que para eso se puede hacer la gestión. Eso sería, si hay otra pregunta.
Bueno, le agradezco mucho la puntualidad. Sí, estoy de acuerdo con que si los docentes quieren hacer horas extras para mejorar su salario y su pensión al final, estaría muy bien. Sin embargo, vuelvo al punto. El decreto 0277 del 2025 planteaba que la jornada laboral docente no podía ser mayor a 6 horas. Es decir, nos pueden o no nos pueden obligar a hacer 7 horas laborales en institución educativa para cumplir con la hora extra. O la hora extra la cumplimos con esas 6 horas. Es a lo que me estoy refiriendo. Porque es como la discusión que se está planteando también respecto a la mala interpretación que se tenía del 1850 y que se supone con el 0277 del 2025 ya quedaba claro. Es como para que nos puntualice en ese aspecto. Sí, sí, Harold, una cosita que te quería complementar. Compañeros, y también hay que complementar algo, porque es que la Subsecretaría de Calidad lo que dice es que si un maestro acepta estar en un colegio de jornada única, debe asumir la jornada única, y lo que está haciendo es comparar la jornada única con la jornada laboral. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, frente a esos maestros que no quieren hacer esa hora extra adicional, pues obviamente hay que hacer una intervención jurídica y una sindical, ¿no? Ahorita sí, gracias. Sí, sí nos toca, profesor, porque efectivamente al superar las 6 horas ya sería extra. Y extra quiere decir que debe ser remunerada adicionalmente. Entonces, la reclamación que tenemos que hacer es que si les exigen trabajar esa hora adicional, esa hora debe ser reconocida y pagada como una hora extra, de acuerdo a el valor asignado en el decreto del correspondiente año en el que se esté prestando el servicio. Entonces, y la otra cosa es que desde el sindicato ya veníamos antes del 2025, ya veníamos peleando, discutiendo la correcta interpretación del 1850, pues hasta que afortunadamente el gobierno con ese decreto 0277 nos dio la razón. Entonces, esa hora es extra, es adicional, y como ya se dijo, lo que nos toca es desde la organización sindical, en las instituciones donde se quiera imponer a los profesores, pues hacer el acompañamiento para tratar primero el tema de la institución. Si no encontramos solución, a la Secretaría de Educación, y si no, pues ya nos toca las acciones judiciales para que la justicia diga quién tiene la razón. Buenos días. La pregunta puntual es, por ejemplo, los profesores de primaria atendemos niños 5 horas diarias. Si me pagan una hora extra, mi hora extra no amplía mi jornada laboral, que sigue siendo de 6 horas diarias de permanencia en la institución. Lo que amplía es que yo le voy a atender niños durante mi hora de permanencia. Entonces, la hora extra lo único que amplía es el tiempo de atención a los estudiantes sin ampliar mi jornada laboral, que sigue siendo de 6 horas de permanencia. Esa es la pregunta. Sí, sí, así es, profesor, así como usted lo acaba de explicar es. ¿Sí nos escuchaste, Harold? Sí, sí, yo escuché, pero sí, sí, así como lo explica la profesora, o sea, si lo que le están exigiendo es que en vez de la atención de 5 horas sea la atención de 6 horas, pues ya esa hora adicional es una hora extra, claro, sí. Sí, es una hora que debe ser reclamada, reconocida y pagada como hora extra. Sí, ¿me están escuchando? Andrea, ¿me escuchan? Sí, sí. Entonces, que quede claro esto. ¿Ves? Sí que sí podrías explicar, dar más claridad con eso. Por favor, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Profesores, vengan, agenden. Ve, no te estamos escuchando, Harold. Un segundito, espérenme un momentico. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan bien?
¿Sí me escuchan, Andrea? Es que Sí, Entonces, la propuesta es, estamos entendiendo que los profesores que están trabajando en jornada única tienen diferentes situaciones en las que la interpretación es que no se está reconociendo, no se están aplicando especialmente el 1850 y el 0277. Entonces, la propuesta o la recomendación es que quienes tengan esa situación y estén inconformes, agendemos reunión virtual o presencial. A mí me gusta más cuando los profesores van al sindicato, pero si no pueden ir, lo hacemos de manera virtual para revisar cada caso, hacer la reclamación del derecho que corresponda, si es hora extra, ¿sí? Como adicional, hacer la respectiva reclamación, primero ante la rectoría, insisto, si no llevamos el caso a la Secretaría de Educación y si no nos dan solución, pues ya tocaría la acción judicial, insisto, para que la justicia sea la que resuelva. Entonces, no solamente los que están en jornada única, los profesores que están en jornada ordinaria y que también estén inconformes con la asignación que les haya impuesto el rector, pues esos casos los hemos estado revisando y es para que invitarlos a que aprovechen que hay un equipo jurídico que se está cubriendo con los mismos recursos de ustedes, sáquenle el mayor provecho posible. A veces nosotros estamos un jueves, un viernes allí sentados y estamos 3 personas y no llegan, pues bueno, llegan algunos profesores en algunos casos, pero miren, tenemos habitualmente 2 o 3 profesionales sentados hasta 4 horas esperando las consultas, los casos, para apoyarlos a ustedes. Entonces, como este es un tema donde hay que revisar cada caso de cada profesor, del horario que le asignaron, de las horas que están trabajando, pues profesores, aprovechemos que ya hemos abordado este tema y que hay inconformidades y busquémosle la solución desde el sindicato a esto, con la correspondiente reclamación y las acciones que sean necesarias hasta que ustedes estén conformes con la manera como les están interpretando y aplicando las normas legales y reglamentarias. Harold, hay otra pregunta. Sí, sí. Buenos días. Mi Buenos pregunta es, si un docente del 1278 después de pensionarse continúa trabajando, ¿tiene derecho a una reliquidación pensional? ¿Se le reconoce a este tiempo? Sí, ¿Y sí, puede participar, por ejemplo, en una convocatoria de ascensos? las dos respuestas, sí, a las dos la respuesta es sí. El docente tiene derecho a que cuando cumpla los 70 o cuando se retire, así no tenga los 70, se reliquie la pensión con el promedio de los 10 últimos años. ¿Por qué razón? Porque el docente pensionado tiene que seguir cotizando. O sea, al docente pensionado le siguen haciendo el descuento. Entonces, como le siguen haciendo el descuento, pues ese aporte que hace es para que le reliquiden la pensión cuando cumpla los 70 o antes de los 70, porque se puede retirar a los 68, a los 69. Entonces, cuando se retire, tiene derecho a que le reliquiden. Los que se pensionan con 55, el promedio del último año. Los que se pensionan con 57, inicialmente, la reliquiación será con el promedio de los últimos 10 años. Tenemos otra pregunta, Harold. Sí. Harold, no hay más preguntas. Creo que eso es todo. Bueno, entonces, profesores, termino agradeciéndoles por la convocatoria, por la invitación, por la asistencia, pero reiterándoles de corazón, de verdad que sí, nosotros, pues el equipo jurídico que los estamos acompañando, tenemos mucho entusiasmo por las cosas que hacemos
Y pues nos agrada que cuando estamos allí para atenderlos a ustedes, los profesores lleven los casos. O sea, no es grato que uno esté 2 o 3 horas en el sindicato y tenga que ponerse de pronto a conversar con los directivos, porque hay un tiempo en el que no hay una sola consulta. Ustedes, si no pueden ir, pueden formular la consulta incluso por escrito, por donde ustedes quieran. Estas preguntas que hicieron hoy, por ejemplo, antes hubieran podido hacerla llegar. Entonces, para que ustedes socialicen con los demás afiliados al sindicato, que hay un equipo presto a apoyarlos, a acompañarlos y que les saquen provecho, porque pues es lo que nosotros queremos hacer también. Que los profesores que tengan derecho a pensión se pensionen y sigan trabajando, que todos los que tengan ese derecho lo reclamen. Hay profesores que ni siquiera saben, ya tienen derecho y no saben que tienen derecho, sobre todo los que vienen del sector privado, y no saben todavía que tienen derecho y están perdiendo plata porque no están reclamando la pensión para seguir trabajando y cobrando su pensión, situación que le cambia la vida a cualquier profesor, porque recibe la pensión, recibe el sueldo y las prestaciones, pues es el mejor escenario posible. Entonces aprovechemos al máximo, que para eso estamos. Reciban un fraternal abrazo y espero que el resto de su reunión pues sea mucho más fructífera que este primer punto del orden del día. Un abrazo para todos y buen resto de día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Estamos superando los problemas técnicos con el grupo de comunicaciones que tenemos de Cali. Compañeros, vuelvo a solicitarles el silencio porque no nos estamos escuchando. Yo sé que es muy bueno reencontrarse con los compañeros y contarnos lo que nos ha pasado. Como en este momento tenemos unos temas bien importantes que nos están quejando las instituciones educativas. Y si no tenemos el conocimiento para afrontarlos, pues tienen y hacen con nosotros lo que saben hacer la Secretaría de Educación, algunos directivos. Entonces, para puntualizar y para contarles, con relación a la pregunta que hacía compañero Sergio, gracias. Nosotros en este momento, sobre todo hoy que nos reunimos con el día en mesa de seguimiento, ese es uno de los puntos a tratar. Porque del año pasado dijimos, necesitamos abrir un comité de jornada única para dar claridad a ese proceso, porque no puede ocurrir que el rector sea el que decida de forma particular y de acuerdo a sus necesidades y no se ajuste a la norma y ponga a trabajar a la gente más tiempo. Hay gente que le pagan una hora extra y trabaja más de 7 horas, porque los pelados salen a almorzar, entonces hay que esperar el almuerzo y ya después de eso por la hora extra. Por eso también hay que pensar en los derechos fundamentales del maestro, la dignidad, su tiempo, su espacio, lo que comparte con su familia. Entonces, frente a eso, esa es una de las situaciones que vamos a trabajar con ese comité de convivencia y que estamos demorados, y por eso las organizaciones sindicales de la mesa de los acuerdos colectivos dijimos, mañana nos vamos a meter a la alcaldía para que solucionemos eso con el alcalde, porque es que aquí ya con la Secretaría de Educación ya no se puede. Sí, entonces vamos a ir, los que estamos en junta directiva, porque pues también tenemos la situación de que no podemos estar despachando a los pelados porque los necesitamos también en el aula, pero nosotros como sindicato estamos ahí también ejerciendo la fuerza porque hay que hacer calidad a la jornada única. Además, la jornada única no es jornada única, es jornada extendida. Nos están poniendo que esperamos que escuchen matemáticas, a que escuchen ciencias naturales, pero eso no es el espíritu de la jornada única. Por eso están las actividades rectoras y hay que pensarse. Pero pues lastimosamente contamos con una subsecretaría de calidad que nos está hablando de calidad, que es un término económico, pero ¿qué está haciendo con la educación pública? Si la están deteriorando. Entonces, esos son elementos pues, que hay que tener en cuenta. Y lo otro también que quiero mencionarles, compañeros, y es lo que se viene, porque debemos de ser conscientes que va a haber movimiento de profesores. Eso sí, mejor dicho, es impajaritable, por así decirlo. Va a haber movimiento de profesores y pues no. La cuestión es que para mover esos profesores tal cual como lo dijo el abogado, hay unos criterios. La Secretaría de Educación en el 2024 mandó a los directivos docentes cuáles son esos criterios.
Pero lastimosamente nos encontramos con directivos que no escuchan y hacen lo que se les antoje con respecto a esos criterios. Por eso, compañeros, a ustedes les vamos a compartir, porque es que hay que tener elementos en cuenta. No puede ser que empiecen a mover compañeros, es que este es ahora, porque este es el que me molesta, o porque este no lo necesitamos aquí. No, él tiene que ajustarse a los criterios. ¿Y quiénes son los que hacen valer esos criterios? El sindicato, ustedes, porque cuando un rector hace ese tipo de prácticas de una vez, nosotros ustedes nos informan y caemos como sindicato. Pero es que el sindicato no es la junta directiva, somos todos los que tenemos que presionar y exigir el cumplimiento. Hay una circular que también se la vamos a compartir. La circular 044, la 038, dicen cómo se funciona. Además de ese que mandó la Secretaría de Educación en el 2024. O sea, tenemos herramientas. Porque si yo siento que van a sobrar docentes en mi colegio, pero que ese proceso no es transparente, pues yo tengo que tratar en el proceso. Yo no me puedo quedar callada y aceptar. Y hoy, esa es una invitación, compañeros y compañeras. Los profes que hagan parte del consejo directivo deben privilegiar los derechos de los maestros. No puede ocurrir dentro del consejo directivo que estén compañeros aliados con directivos docentes, que lo que hacen es hundir a los compañeros y hundir a los maestros. Eso no se puede permitir. Yo sé que esos son espacios desgastantes, pero hay que estar ahí. ¿Y quiénes son los que tienen que estar ahí? Pues los compañeros que privilegian primero el derecho de los maestros, el derecho de los estudiantes. ¿Por qué ocurre? Que cuando hacen esos movimientos de traslado, el consejo directivo también saca una resolución, informa, sí, estamos de acuerdo que sacan estos maestros, el consejo directivo. Entonces, si no tenemos aliados en el consejo directivo, estamos jodidos. Y ustedes saben la manipulación tan grande que tienen algunos directivos en el consejo directivo. Manipulan profes, manipulan estudiantes, porque también hay representación de estudiantes, padres de familia, y los manipulan. Por eso es importante que ustedes, los que privilegian los derechos de los maestros y de los niños, estén en esos consejos directivos. Y cierro con esto último, porque esto se viene. Ya se acabó los elegidos en el Comité de Convivencia. Su periodo se acabó en el 2025. Y eso, y quiero que me escuchen, porque después de eso estamos haciendo la revolución por la red, pero mira, tenemos una cosa. Pero es un centro de escucha, donde escuchan donde escuchan los invitados y de acuerdo al proceso empiezan a hablar. Para ver qué es lo que trabajamos, si podemos llegar a acuerdos y si esos acuerdos sirven para poner la convivencia, entonces que les llevar mano. Pero eso no está para el maestro que ahora se queda de la educación de convivencia a la vida. El primario y le abre el proceso disciplinario, porque eso le está haciendo la porque eso lo pueden seguir. Y ellos ya tienen claro sobre todo. Bueno, ese comité de convivencia es un profesor. No puede ocurrir que escuche al profesor si la niña crítica a la Secretaría de Educación. Es por lo que diga la Secretaría de Educación. Es fácil. Por eso que ponemos un maestro que nos representa, que representa los derechos, cuando yo me introduzco, voy a estar a la administración. Entonces, ¿cómo hay que se vienen las opciones para representar el de convivencia?
cuando hay una situación que esté representándonos, que esté representando la administración. Y que nadie aquí también no habla de él, porque estamos hablando de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en la de para mí, somos votados por este compañera, que ahora terminé de convivencia. Todos votemos por una pendiente, vamos a presentar candidatos y vamos a escoger este candidato entre todos para designarlo a esa posición. Pero si se quiere que cuando haya estas votaciones no se nos olvide, porque ese es un voto que puede ser de convivencia y otra de convivencia. Como sindicatos nos ganamos los puestos en el concurso de convivencia. Y un puesto lo tiene así. Yo hago parte del comité de convivencia. Además, todavía no pues, entonces nosotros debemos aceptar ese espacio porque también todos por la sociedad. Gracias. Bien, compañeros, que hay una claridad frente al comité porque todos los municipios